Bueno, finalmente, después de harto tiempo, presiones, críticas desde algunos sectores también, aquí está finalmente ya el documento que tiene el programa de gobierno de la candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet. Y esta entrega de este programa, el documento en sí, ya genera repercusiones en todos los sectores políticos. Había muchísimas expectativas. En la vereda contraria, por ejemplo, en el comando de su principal contendora, Evelyn Matei, ya han salido algunas críticas, lo califican de irresponsable, de poco práctico también. Vamos a ahondar sobre estas materias, sobre los comentarios que tienen en el sector, en la vereda al frente. Para eso nos acompaña el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. Gracias por estar con nosotros, senador. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, pues bien. Me imagino que no ha podido leer el documento completo, no son hartas páginas, son 190 y tantas. Claro. Mucha lámina, pero también es harto texto. A ver. Comentarios generales sobre este programa. General. Primero, había un evento sorpresivo. Esta es una candidatura de Michelle Bachelet que lleva casi 4 años. A otro que venga en el cuento que esto no estaba pensado. Siempre ella quería, a pesar de que decía que no había que repetirse el plato, desde el día que se fue, lo único que quería era repetirse el plato y lanzó cosa que es perfectamente legítimo, pero para que dijo eso si iba a hacer lo contrario. Lleva mucho tiempo planificando esta campaña. Entonces, que a 3 semanas de una elección recién se pueda conocer lo que teóricamente se quiere hacer, refleja obviamente los problemas que han tenido dentro de la concertación para poder llegar a acuerdo en lo que se debe o no decir. ¿Qué me llama la atención? A mí, por lo menos, un simple ciudadano. Primero, da la impresión que este es un programa para otro país. ¿Por qué? Porque, si usted lo dice el programa, aquí hay 3 grandes ejes respecto de los cuales se plantea hacer cambios importantes. Uno en materia tributaria, otro en materia educacional, generando la educación gratuita para todos, particularmente y por tanto a los más ricos, y tercero, una nueva constitución. Yo creo que este es un país que entre todos, no es una gracia de la alianza, también es un mérito de todos los sectores políticos, un país que, a diferencia de muchos latinoamericanos, se ha ido consolidando. Hoy día hay más posibilidades de que un joven chileno tenga la oportunidad de progresar y ser feliz que un joven de cualquier otro país latinoamericano. ¿Y por qué ocurre eso? Porque había una lógica política a través de constitución que se ha ido modificando, porque había un esquema económico basado en el crecimiento y la creación de empleo que ha sido muy relevante, y porque ha habido también una estabilidad en las reglas del juego que ha sido esencial. Quiere decir que en Chile no hay problemas y por tanto no debería haber un eje de cambio. Al contrario, yo siento que hay temas que sí son ejes de cualquier campaña política, que tienen que ver cómo enfrentamos de mejor manera el tema de la delincuencia, que tiene 2 o 3 páginas respecto a eso, que es un problema que agobia y angustia a los chilenos. Cómo enfrentamos el problema del empleo, pero como el eje más importante, porque ha sido el mérito del pasado, pero es un desafío hacia adelante. Cómo generamos el tema de la igualdad de oportunidades, que es verdaderamente que permite que en la carrera por la vida no algunos corran a pata velada, las carreras de 100 metros, y otros hagan con zapatillas de clave. Entonces, pero, senador, no, esos programas, o sea, esos problemas que usted menciona tienen soluciones también de corto plazo, es verdad, pero no una reforma educacional, por ejemplo, no ataca esos problemas desde el fondo, desde la raíz. No, yo creo que no. Ahí vamos a tratar de ir desentrañando. Reforma tributaria. Chile, la pregunta es, en materia económica, ¿el país ha funcionado bien o no? Yo no soy el dueño de la verdad, solo puedo comparar cómo han funcionado otras economías equivalentes a la chilena. Y algo hay que en Chile hoy día tenemos un presupuesto para poder gastar el gobierno que viene de 62.000 millones de dólares. 62.000 millones de dólares, que es mucho mayor de lo que se recibió cuando se fue la expresidenta Bachelet, que era de cerca de 50.000 millones de dólares. Y era mucho mayor que el que había anteriormente. ¿Por qué? Porque el país tiene un esquema económico en donde se incentiva la inversión, se incentiva el empleo, se incentiva la creatividad. Eso ha hecho que uno pueda haberse abierto al mundo en términos muy importantes, que hoy día el crecimiento, no los impuestos, han sido la palanca por el cual se recauda más en Chile. Esto es una realidad, me parece muy importante. ¿Cómo lo enfrenta la concertación? En el sentido exactamente inverso. En vez de decir cómo crecemos más, cómo le ponemos más valor agregado, cómo incorporamos emprendedores, dice cómo ponemos más impuestos. Y al final, yo no soy empresario, pero tengo algo muy claro. Si una empresa me van a cobrar en vez del 20, el 25, obviamente uno va a decir, ¿sabe qué más? Una vez no invierto, porque una vez se me lleva la plata para la casa o la invierto en otro país y no corro un riesgo que puede irme mal. Siempre a una empresa le puede ir mal y se me aviente una tasa de impuestos que me hace poco competitivo con otros países. O sea, el primer esquema, el primer clave lo damos de lado.
Respecto a la Constitución, uno puede discutir siempre el tema de la Constitución. Este se ha cambiado más de 200 veces del año 80 porque hay cosas que pueden ir mejorándose. Pero decir, como dice ahí que en el programa de gobierno, una nueva Constitución, uno dice, bueno, pero es el problema constitucional, el problema más importante del país tiene, y yo soy completamente, descarto esa opinión. Pero que no sea lo importante no significa que no se pueda abordar tampoco. Pero que se aborde con nombre y apellido, qué cosa uno quiere cambiar, que es muy distinto cuando a uno le dice, ¿sabe qué más? Borrón y cuenta. Este es un programa que parte de un diagnóstico de un Chile destruido. Eso me interesa. Yo no tengo el diagnóstico de un Chile destruido. Y el tercer punto, plantea el cambio de la educación. Sí, se han hecho cambios ya muy importantes. Este gobierno ha sido capaz de cambiar el acceso, el financiamiento y la calidad de la educación que el gobierno de la expresidenta Bachelet no pudo enfrentar. ¿Y quién nos dice ahora? Tiene la solución mágica de la educación gratuita para todos. ¿Qué significa educación gratuita para todos? Que al final a los más ricos les van a pagar, les van a regalar la educación, recursos que se podrían gastar mucho mejor, a mi juicio, esos recursos en más oportunidades para los pre-kinder o para la educación preescolar, o más recursos para tener más carabineros. Entonces hay un eje constructor, hay una idea de arriba que parte de un país destruido, como si estuviéramos en Chile todo mal. ¿Pero le parece a usted que este es un programa de gobierno, le parece que es un programa de gobierno rupturista, revolucionario? No, es un programa de gobierno que basa que un país que está todo mal, o que está un país que no es el Chile. Me da la impresión de que viene como, no sé, como de Nueva York se hubiera hecho y de repente se hubiera mandado en modelo de un país distinto, Latinoamérica, y se ha tratado de adecuar al Chile de hoy. Yo no siento que ahí es, yo no siento, de verdad, y aquí puede ser, yo me puedo equivocar, sí, todo el mundo se puede equivocar, pero a mi juicio los programas de gobierno del Chile de hoy tienen que decir, vamos por buen camino, porque estamos creciendo, estamos mejorando, hay hoy día muchos mejores hospitales, cosas a recorrer el país para darse cuenta cómo va cambiando, hay mejores establecimientos educacionales, hay hoy día infraestructuras mucho mejor, pero hay problemas de acceso, hay problemas de delincuencia, cosa que, insisto, lo trata muy someramente el programa, hay problemas de inestabilidad en el empleo, hay problemas de cantidad de remuneraciones. Esos son los temas que a mi juicio deberían ser eje de un gobierno. Eso, la concertación o la nueva mayoría eligen algo distinto. Y además hacen dos cosas que también no son menores, que se meten en un tema falórico que a mi juicio son muy importantes. Plantean esto del matrimonio igualitario, que es un eufemismo, esto es el matrimonio homosexual. Y plantean el aborto respecto de condiciones como es la salud de la madre. Yo le quiero decir una cosa, aquí terminamos. Yo estuve viendo en días pasados en Nueva Delhi, en India, se planteó algo muy parecido. Si hay riesgo de la madre por un aborto, que pueda haber un aborto terapéutico. Fíjese que en el hospital de Nueva Delhi hubo 8.000 abortos, porque en teoría estaba en peligro la madre. 7.999 de esos abortos eran fetos de mujeres, femeninos. Es una forma de generar un aborto que es el peor de todo. En el caso de Nueva Delhi, no digo que sea acá, que es por un tema de sexo. Entonces, cuando uno dice este tipo de cosas, en culturas distintas, en culturas muy distintas, más que obviamente hay una valoración diferente del hombre y la mujer. Entonces, a mi juicio, este es un programa para un Chile completamente diferente. Es que eso es precisamente lo que reconoce Michelle Bachelet, porque dice, este programa de gobierno está pensado para abrir un ciclo histórico en nuestro país. Y uno deduce, además de las palabras del discurso de Bachelet, que ella hace un diagnóstico sobre un Chile que fue exitoso y que llegó a cierto punto en el que ya las instituciones, la institucionalidad quizás también está un poco agotada para dar solución a las nuevas demandas que vienen de la ciudadanía. De hecho, cuando RN, por ejemplo, plantea una reforma del sistema binominal, también hace un reconocimiento de que, bueno, el sistema político llegó hasta aquí, cumplió una función, pero ahora hay que buscar otra. También la clave, como todo en la vida, que nada es estático, nada un, dos, tres momios, porque eso sería terrible. Pero cuando uno quiere modificar algo, para que un país, tiene que tener muy claro por qué lo quiere modificar y hacia qué lo quiere modificar. Yo nunca he creído en esto del cambio por el cambio. ¿Y hacia dónde va este programa? Yo creo que es la lógica, es decir, mira, aquí queremos cambiar todo. Y yo te digo, modestamente, hemos construido un país entre todos, yo no me atribuyo el monopolio, pero que un país que es ejemplo para nuestras naciones de ¿qué? De estabilidad política, de estabilidad económica, de estabilidad económica y de estabilidad social. Entonces, cuando uno dice, oiga, ¿importa no cambiar algunos puntitos del tema tributario? Fundamental. Entonces, es cambiar. Que la cantidad de recursos que se van a poder gastar va a depender de los impuestos y no del crecimiento. Es un cambio copernicano respecto del tipo de país que uno realmente quiere construir. Cuando habla de educación,
Y hoy día lo que estamos haciendo es mejorar el acceso, mejorando el financiamiento, mejorando la calidad, pero cobrando al que tiene más. Nos dice el cambio es distinto. Usted se equivocó el cambio es gratuito para todos. Pero ¿cómo le digo yo? Gratuito para el 10% o el 20% que tiene más recursos. Para ellos también gratuito. Es un contrasentido respecto de cómo utilizar bien los recursos económicos que tiene un país en una lógica, otra vez, de un cambio total. Y cuando habla de la Constitución, dice que eso va amarrado a una reforma tributaria, bueno, que por eso se le está dando la educación gratuita a los más ricos también. La van a pagar a través de impuestos. Pagar a través de impuestos es, de alguna manera, es no entender que la carga tributaria tiene que ver con el desarrollo económico de un país. Entonces uno parte de la base, no es igual, o sea, da la impresión de que el país va a ser igual. Pasarán estas cosas y no pasarán estas cosas. Yo le digo, el país no va a ser igual. No es igual un país que tiene una carga tributaria alta versus una carga tributaria baja. No es igual un país que es solidario con el más pobre que un país que le da mucho al más rico, como el que pretende el mensaje de la presidenta Bachelet. No es lo mismo un país en que valora las instituciones, pudiendo mejorarlas. Aquí no hay un, dos, tres, vos me insisto, pero decirnos una nueva constitución. ¿Cuál? ¿La de Navarro? O la de Walker, porque me doy cuenta que piensan completamente diferentes. La de Teller, que parece que fueron muy consultados al Partido Comunista, según estuve viendo el otro día. ¿Está el sello del Partido Comunista acá? Yo creo que tiene un sello del Partido Comunista, por lo menos. ¿En qué lo nota? En la sonrisa de sus dirigentes, porque básicamente en qué nota uno las cosas. Pero en términos de ideas y de programa. No, básicamente, hay muchas cosas valóricas que yo se las había habido al Partido Comunista. Yo he visto muchos parlamentarios demócratas cristianos que no es partidario del matrimonio homosexual. He visto que ahora se instala de una forma igualitaria a la uruguaya, que lo plantean, porque en vez de decir eso, lo dicen como por el lado, que yo considero que es muy contrario. He visto posiciones valóricas en materia de aborto muy diferentes, y también en materia económica o en materia educacional he visto que aquí lo que está tratando de hacer es hermanar no sé, a Marx con Maritain, pero quedaron conformes, completamente distintas. Pero Ignacio Walker y Guillermo Teller quedaron conformes después de la presentación del programa. Sí, mire, yo aprendí en la vida que uno a veces dice que está conforme, pero no tiene opción de decir una cosa distinta. Yo no tengo por qué dudar tampoco de sus declaraciones. No, pero también, yo tengo derecho a decir, digamos, que siempre dicen que están conformes y después se empiezan las disconformidades. Pues es lo que yo vi los últimos días. Yo soy ciudadano igual que usted, leo los diarios igual que usted, y hasta ayer estaban agarrados a las mechas y al final salen a decir, ya ordenemos, no, aquí, si no, el que pierde se va a quedar al lado. Entonces yo considero, y para terminar de mi punto de vista, que realmente, o sea, a mí me inquieta que después de 4 años de pensar en cómo Michelle Bachelet volvía a gobernar, que eso es lo que estaba haciendo, me inquieta que a 3 semanas se plantee un programa que es una ruptura total respecto del Chile de hoy, sin entender bien hacia cuál es el Chile del mañana. Con algunas señales sí, que es un Chile del matrimonio homosexual, un Chile donde el aborto pasa a tener un espacio, un Chile donde la lógica de la solidaridad respecto al más pobre queda en duda, y un Chile donde se cree que los impuestos es la panacea universal para crear riqueza. Errores que a mi juicio nos construirían un mal gobierno si esto llega a resultar. Eso le iba a preguntar, si Michelle Bachelet llega a ganar estas elecciones presidenciales y pone en práctica este programa de gobierno, ¿cómo van a ser, cómo visualiza usted esos 4 años de gobierno? Yo considero que la pregunta ya uno lo hace colocarse en una situación compleja. Yo estoy convencido que va a haber segunda vuelta, espero que este programa de gobierno nos va a permitir confrontar de una vez por todas, no va a poder seguir pasando la candidata de la Concertación, y vamos a poder discutir mucho más a fondo, particularmente en segunda vuelta. Pero claramente lo que hay ahí no es un Chile que aborde con creatividad los problemas que día tiene. ¿Qué pasaría en esos 4 años? Bueno, en parte va a depender de las mayorías que tengan, porque también si tienen, como ellos dicen, que están buscando una amplia mayoría en el Congreso, lo que ellos quieren es el poder total. Yo se lo oí, dicho sea de paso, a un dirigente de su boca, que es lo que quieren tener, no al gobierno, quieren tener además todas las mayorías del Parlamento para partir todo de nuevo. Entonces creo que aquí hay un primer tema, digamos, si quieren el poder total es porque ya tú no quieres convencer a la oposición, sino quieres imponer un tema por sobre que en Chile nos ha dado por sobre cualquier visión. Y desde mi perspectiva, ese país es el país que el programa de Michelle Bachelet está planteando, es un país que está mucho más injusto, es un país que va a crecer mucho menos, es un país que va a tener un grado de tensión social mucho mayor, es un país que va a perder los grandes ejes que han construido una sociedad que hoy día nos tiene en una lógica de ejemplo respecto del resto. O sea, esto es lo más raro que hay. Cuando uno es mirado como ejemplo, y el país que es ejemplo para muchos efectos, porque entre otros, con este
país hemos logrado reducir la pobreza como nunca antes había hecho. La extrema pobreza tenemos que derrotarla, el tipo de vivienda, el tipo de salud, ha ido cambiando para bien, en vez de afrontarlo. El tema que falta, yo siento que es lanzarse un poco a un precipicio. Claro, uno dice, no, si tengo un buen paracaídas, un buen parapente, tengo todo pensado, pero realmente un cambio de esta naturaleza yo creo que sería muy equivocado. Y mi esperanza es que el programa de Billy Matei, que creo que apunta justamente a lo contrario. ¿Cuál es la diferencia? Billy Matei dice, mire, hemos construido aquí, mantengamos las bases que nos ha permitido crecer, que nos ha permitido entendernos, que nos ha permitido focalizar al gasto social, y enfrentemos lo que nos falta, que es la garantía del empleo, la mayor remuneración, enfrentar la delincuencia con manos mucho más firmes, cosa que esto ha fallado. Aquí se dice además, y la ley, aplicarla siempre, se dice que no se va a aplicar la ley antiterrorista en determinadas situaciones, como a ver si se entiende, con lo que ocurrió con el matrimonio, el asesinato del matrimonio Luxinger. Es una cosa de desarmar al Estado cuando tiene que justamente enfrentar, cuando alguna persona, cualquiera sea, violenta, hace del terror un arma. Entonces eso, los terroristas deben estar súper contentos con esa explicación, porque si uno dice ya un gobierno que dice, mire, ¿sabe qué más? La ley que combate al terrorismo no va a ser utilizada, bueno, no sé, pues yo creo que el que hace del terror una forma de actuar en política debe estar muy contento. Ya están los dos programas, ahora es la ciudadanía la que tiene que deliberar. El 17 de noviembre vamos a saber qué programa convence. Va a haber segunda vuelta. Así que usted no... A priori el 17 de noviembre por lo menos vamos a ver cuál de los dos programas es el que convence más a la ciudadanía, u otro de los 7 candidatos más que están en competencia. Gracias por estar con nosotros acá, senador. Muchas gracias. Hacemos un alto, no se separe, volvemos de inmediato.